Hola, sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Esperamos que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni. Estamos estudiando hoy el Salmo 59, que se conoce con las letras del alfabeto hebreo Nun Anjet. El Salmo 59 contiene 17 versículos que vamos a ver en tres grandes temáticas, de acuerdo a la división que tiene el Salmo, especialmente en las partes del Selach o interludios. Antes de continuar con lo del Salmo, me gustaría, por favor, que me acompañe a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Gracias, amadísimo Señor. Gracias por tu voluntad de que podemos seguir trabajando en estos estudios, Señor. Ayúdanos a no desmayar, a no desfallecer. Danos la fuerza, la energía para continuar en este proyecto. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado y te pido, Señor, por cada uno de los que se van a reunir, que tú les llenes su corazón de amor, de sabiduría, pero especialmente de ganas de que llevar tu palabra a todas las criaturas. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú les vas a impulsar el temor y los vas a llenar de aguas vivas, como tú lo has dicho en tu palabra. Te pido, por favor, por cada uno de ellos, para que tengan denuedo. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Te pido también por este momento en que vamos a enseñar, para que cuides mi boca, purifiques mi alma, Señor, y podamos estar conforme a tu santa voluntad. Ayúdame, Señor, a dar las verdades de tu palabra y que estas verdades puedan también traspasar los corazones y poder también ayudar a los demás. Que todos nuestros rostros estén puestos en ti, Señor, y que cara a cara queramos verte cada día, Señor, para esperar ese grande momento en el que tú vas a venir, Señor Jesús. Te pido, Señor, por este estudio en este momento. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Déjame iniciar con una pequeña introducción como es costumbre. El Salmo 59 es uno de los 6 salmos considerados como Mictán. Los salmos de este grupo, como lo hemos mencionado, son el 16 y del 56 al 60. El contexto de este salmo está puntualizado en la introducción que dice: al músico principal, sobre no destruyas, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Estos eventos están registrados en la Biblia en 1 Samuel 19, versículos 11-17, y vamos a leerlo para confirmar. Dice así: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Paradójicamente, en la fidelidad de la alianza familiar, los hijos de Saúl deberían de ser los principales aliados en el proyecto de matar a David, debido a que a esto garantizaría la sucesión del trono a la familia. Sin embargo, Jonatán y Mical se opusieron a su padre y ayudaron a escapar a David de la muerte. Jonatán, por su parte, había salvado la vida de David varias veces, presentándolo ante su padre como un siervo fiel y dedicado al trabajo del reino de Israel. Así que Jonatán actuó como un mediador y pacificador varias veces entre Saúl y David. Debe de subrayarse que Jonatán estaba arriesgando su propia vida al interceder por David. Si por algún momento su padre hubiera pensado que lo estaba traicionado, lo hubiera matado. En el contexto del Salmo, ahora vemos a Mical, la esposa de David, haciendo lo propio para salvar a la vida de su esposo. En este específico momento, Mical comunica las intenciones de su padre a su esposo y le ayuda a huir. Por el momento, Mical estaba utilizando el recurso de la mentira cuando los guardias le preguntaron por David y ella dijo que él estaba enfermo. Permítanme hacer una aclaración. En el contexto del pueblo de Israel, a esto se le conoce como Shalom Bait, que literalmente se traduciría como la paz en el hogar. En este contexto, es válido mentir para preservar la vida y la armonía en la casa. En el contexto social más amplio, Shalom Bait también es utilizado para preservar la vida de una persona inocente o para evitar una alteración emocional de una persona con un comentario que amargue
el momento o su vida completa. Para este momento bíblico, Mical aplicó este principio al evitar la muerte de su esposo y que su padre manchara sus manos con la sangre de su yerno. Debe también resaltarse que para este momento Mical demostró el amor fiel a su marido y sacrificial, porque también ella arriesgó su vida ante las posibilidades de ser considerada como traicionera. Esto nos enseña a practicar la justicia, a seguir en la verdad y actuar con rectitud y honestidad independientemente de nuestras relaciones familiares. Así que le voy a pedir por favor ahora que me acompañe a ver los aspectos generales del Salmo. El autor se considera a David. La fecha es 1062 antes de Cristo. Algunos autores establecen que el Salmo 59 debió ser escrito durante el tiempo que David ya era rey, debido a que clásicamente la palabra perro en el contexto israelita era aplicada para los enemigos del rey y quienes le hacían las cosas o las tareas difíciles. Por otro lado, existe otro grupo que confirma que el Salmo 59 fue escrito antes de que David llegara a ser rey. Para el primer grupo, el salmo es un recuerdo de los eventos en los que el salmista pasó altos niveles de angustia y estrés. El rey ahora, en tranquilidad, reproduce poéticamente estos eventos. El segundo grupo está en desacuerdo debido a que el nivel de las peticiones, necesidades, imprecaciones expuestas en el salmo no hablan de un recuerdo con un final feliz, sino de una angustia que está siendo vivida a flor de piel en este momento. Existe un tercer grupo que apoya que el Salmo fue escrito durante los periodos del exilio de las tribus de Israel, específicamente en Babilonia, razón por la cual es utilizada las palabras perro como estribillo en los versículos 6 y 14 del Salmo para llamar así a todos los enemigos de Israel y específicamente a los babilónicos como perros. Esta explicación es poco probable porque la misma introducción del Salmo habla de los momentos específicos en los que está teniendo lugar el Salmo. Vamos a ver entonces ahora a los participantes y el participante es el director sinfónico. El tipo de salmo está clasificado como los anteriores, como un Mictán y como un Al-Tashet. Por otro lado, la mayoría clasifica este salmo dentro de los salmos de lamento. Contrariamente, en la literatura israelita, el Salmo 59 es considerado como un salmo de protección y de agradecimiento. Después de estudiar el contenido, sería una buena oportunidad poder decidir cuál de las dos posturas es la más acertada y que usted tenga la oportunidad también de hacer su propia clasificación del salmo. Vamos entonces a pasar ahora a la temática. Y como lo mencionamos, el Salmo 59 contiene 17 versículos y está dividido por dos interludios y dos estribillos que se repiten en el versículo 6 y versículo 14, como lo habíamos mencionado. De esta manera, quedan tres grandes temáticas. Número uno, despertando al protector divino. Número dos, el gobierno de Dios y la protección a los justos. Y número tres, canto de agradecimiento. Vamos entonces a pasar al punto número uno, despertando al protector divino, y vamos a leer del Salmo 59, el versículo 1 al 5, hasta donde encontramos el primer interludio. Y dice así: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de los hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mí encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Y luego dice la palabra Selah. El salmo va a seguir un patrón. El salmista se comunicará con Dios para denunciar la persecución
que está siendo sometido por su enemigo y confiará en las respuestas justas de Dios para su rescate. Por lo tanto, el Salmo inicia con una petición desesperada: líbrame de la opresión de mis enemigos y sálvame con tu misericordia. Ahora es importante señalar el siguiente hecho. El Salmo nos presenta dos grupos de enemigos. En los versículos del 1 al 5 encontramos el primer grupo que David lo llama o lo denomina los enemigos que cometen iniquidad. Conforme a la tradición hebrea, este grupo estaba conformado por Saúl y sus seguidores, los gobernadores extranjeros y algunos mercenarios que buscaban la muerte de David. Las dos características principales de estos enemigos son sanguinarios. Entiendas entonces que es gente contratada a sueldo o soldados con autoridad para matar. La segunda característica son poderosos. Debemos de entender autoridades o funcionarios corruptos desvergonzados con poder político. Ante este tipo de enemigos que controlan todo el poder político y las cortes a nivel humano, no existía ninguna posibilidad de tener justicia aun siendo inocente y mucho menos salir victorioso. Entonces David empareja la pelea llamando e invocando el nombre de Dios de una manera poderosa en el versículo número 5. Permítanme hacer una transliteración de la primera parte del versículo 5 del hebreo al español para tener un mayor entendimiento. Y se lo voy a poner ahora en la pantalla. Dice en hebreo: Beatá Jehová Elohim Sebaot Elohe Israel. En español pudiéramos transliterarlo de la siguiente manera: y tú, Jehová Todopoderoso, Señor de los ejércitos y el poderoso de Israel. David está utilizando una triple mención del nombre de Dios. Voy a repetirlo. David está utilizando una triple mención del nombre de Dios que solo aparece en este salmo. Esto despierta al protector divino conforme lo que David nos narra. Esto nos está enseñando a invocar el nombre de Dios en toda dimensión y con toda la fe y la seguridad posible de que Dios está atento a nuestras súplicas. Así que es vital para el hombre y la mujer de fe en los momentos de mayor necesidad clamar el nombre de Dios. En la actualidad, Jesús nos dejó una clara instrucción en relación a cómo debemos hacer nuestra invocación o petición a Dios. Esto lo podemos ver ahora en Juan 14, versículos del 13 al 14, y dice de la siguiente manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pablo explica también al respecto en Romanos 10, versículos 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Regresando al Salmo 59, David da la llave para emparejar la batalla ante la persecución y la injusticia. Invocar y clamar con conocimiento y fe el nombre de Dios para recibir misericordia divina. Aprendemos el siguiente principio bíblico: Dios acudirá con sus ejércitos y su justicia al rescate del inocente cuando éste clame con fe su nombre. Por otro lado, otro aspecto a destacar en el Salmo 59 es que David no solo estaba emparejando la batalla, sino que la puso totalmente a su favor y ahora está en la posición de solicitar a Dios el juicio para los agresores. David pide dos juicios. Juicio número 1, el juicio para las naciones, y el juicio número 2, para los individuos que están practicando la inequidad, es decir, todos los seres humanos con mentalidad pagana, con extrema nulidad moral y que han decidido estar muertos en sus delitos y pecados.
David está haciendo una poderosa llamada a la realización del juicio de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que al final de los días los dos tipos de juicio se llevarán a cabo. El juicio de las naciones está explicado por Jesús en el capítulo 25 de Mateo y se llevará a cabo en esta tierra en su segunda venida. El juicio final de los individuos ante el trono blanco está explicado en Apocalipsis 20. El salmista está señalando los procesos que van a tener lugar antes de estos juicios y tenemos que poner mucha atención a ellos. El incremento del pecado y la maldad, la persecución del justo y la eliminación del derecho, la encarcelación del justo sin verdad y sin justicia, la intervención de Dios con toda su ira y la aplicación de la justicia o la misericordia de Dios en los juicios finales. Entonces, estos primeros versículos del Salmo 59 tienen un aprendizaje central para poderlo aplicar en nuestro tiempo. El protector divino puede liberar al inocente del ataque social de enemigos poderosos y furiosos que están conspirando contra el justo, injusta y malvadamente, cuando el justo invoca el nombre de Dios. El Salmo nos está invitando a invocar el nombre de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, con toda nuestra fuerza. Vamos a pasar entonces al punto número 2. El gobierno de Dios y la protección a los justos. Salmo 59, versículos del 6 al 13. Y dice así: Volverán a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Y luego viene otra vez el interludio, la palabra Selat. En el inicio de este bloque temático encontramos que el versículo 6 y el versículo 14 son semejantes. La diferencia es el verbo. En el versículo 6 indica un comportamiento esperado y rutinario que enciende las alarmas por el peligro que representan los enemigos. Salmo 59, versículo 6 dice de la siguiente manera: Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. En contraste, en el versículo 14 es una invitación a que vengan debido a que la espada de la justicia les está esperando. Leámoslo nuevamente. Salmo 59, versículo 14. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Con este contexto, entramos en el segundo grupo de enemigos citados por el salmista, cuyo tiempo de ataque era entre la tarde y la noche. Escuche cómo los clasifica David: gente llena de maledicencia, semejantes a perros. Conforme a la tradición hebrea, este grupo de enemigos estaba conformado por los envidiosos que no veían con buenos ojos los logros de un joven pastor de ovejas y lo seguían como perros. El perro, en un contexto cultural, es un símbolo de desprecio y la clasificación de un comportamiento repetitivo con tendencia a hacer lo malo. Veamos lo que dice Proverbios 26, versículos del 11 y 12, pero lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Como perro que vuelve a su vómito,
Es el necio que repite su necedad. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Entonces, los perros son gente obstinada con una tendencia a hacer su voluntad sin discernir las consecuencias de sus decisiones y sus acciones y se convierten en enemigos de los que piensan o se comportan diferente a ellos. La necedad se antepone ante la verdad y ante la justicia. El ejemplo bíblico lo podemos encontrar en el proceso de juicio de Jesús. Pilato trató de convencer al pueblo que no había ningún delito que castigar. Pilato le da al pueblo de Israel 3 argumentos y todos fueron rechazados. Leamos lo que fue el segundo argumento y esto lo encontramos en Lucas 23, versículos del 20 al 25. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Él les dijo por tercera vez: «Pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces, diciendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Como se puede observar, el perro hace su voluntad independientemente de la verdad y si está actuando con justicia o no, y no le importa dañar a los demás. Este es el mismo sentido que aplica en el Salmo 22:16 que hemos estudiado, donde el perro son enemigos que se acercan para hacer un daño significativo de muerte. En el contexto del Salmo 59, los perros son un tipo de enemigos sin temor a Dios y que rechazan las instrucciones divinas. Estos enemigos tienen influencia social y militar y su arma favorita son las expresiones de su boca afectando la integridad del inocente. El salmista destaca que los perros no tienen poder individual, sino que actúan juntos para incrementar su poder social y son semejantes a una jauría de asesinos salvajes encolerizados que tienen espadas en sus bocas. Ahora permítame hacer un paréntesis en la siguiente expresión que estamos diciendo. Espadas tienen en su labio. Esto tiene dos interpretaciones contextuales. Número uno, las palabras rebosantes de pensamientos asesinos y las expresiones con blasfemia en contra del inocente son espadas en los labios. Dos, había una costumbre militar de poner la espada en la boca para tener más acceso a otras armas militares durante el periodo de ataque en silencio, lo que provocaba el escurrecimiento de saliva por la boca o por los labios, y este era muy parecido a la espuma que tira un perro rabioso. Así que estas son dos explicaciones culturales por las cuales se cree que por un lado es el uso de la boca y por la otra es un guerrero queriendo asesinar sanguinarios, como lo habíamos mencionado anteriormente. Gente sanguinaria. Esta situación llena la conciencia del salmista de impotencia e incapacidad para responder con los recursos humanos debido a las profundas angustias que estaba pasando. Así que David cambia nuevamente el miedo y la confusión provocada por la situación por una nueva acción de fe devota que le lleva a una total tranquilidad. ¿Qué hace David? David hace nuevamente una larga invocación de los nombres de Dios, destacando la capacidad de Dios, su voluntad y su poder. Leemos estos atributos en los versículos del 9 al 11, donde dice David: Dios es mi defensa, Dios es mi misericordia, Dios es mi escudo. En este momento es importante notar cómo David hace a Dios personal e invoca que su gracia sea puesta en él.
En concreto, Dios representa al justo siendo su abogado y su protector al extender su misericordia ante las injusticias. De manera que los justos y creyentes de Dios puedan entender que Dios gobierna sobre todo. Lo repito, debemos de entender que Dios gobierna sobre todo, seamos creyentes o no. Paralelamente a la invocación de los atributos de Dios, el salmista hace algunas afirmaciones y peticiones a Dios en las cuales le pide a Dios que se burle de sus enemigos, que les haga conocer sus deseos, que no los mate, que los dispersa y que los abate, que sean presos de su soberbia y que aplique su juicio y su ira santa sobre ellos. Todas estas peticiones tienen un solo sentido: que el impío, el enemigo, el necio y el malvado reconozcan que Dios gobierna. Puede destacarse que no se pide la exterminación total del enemigo. Esto puede tener el sentido de que permanezca por un tiempo como ejemplo del castigo que pueden recibir los que operan en contra del gobierno de Dios. Vamos a leer lo que dice en Oseas, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Y esta es la recomendación del profeta. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. La actitud del enemigo, debido al pecado de su boca y su necio proceder en contra del inocente, el menesteroso y el justo, así como la falta de temor y reconocimiento de Dios en su corazón, lo hacen ser preso de su propia soberbia. Estos tiempos son los que estamos viviendo actualmente. Muchos, por sus propias desviaciones y egoísmo personal, destacan sus propias decisiones y necesidades, queriendo influenciar a los demás con su ideología, y quienes se oponen a ellos tratan de destruirlos y quizás también hasta en este momento encarcelarlos. Gente presa de su propia soberbia que enfrentarán la autoridad de Dios en el juicio de las naciones y en el juicio final ante el trono blanco. Así que vamos a pasar al tema número 3 y vamos a leer el Salmo 59 del versículo 14 al versículo 17. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. En este grupo de versículos no encontramos el temor ni tampoco la resistencia al retorno de los enemigos que reincidirán en su comportamiento. Aquí se repite el énfasis del versículo número 6, pero en vez de enfocarse en la maldad que cometen los enemigos del salmista, ahora los expone a consecuencias de su derrota ante Dios. Por ejemplo, tienen hambre, buscan comida y no se van a saciar. De cualquier manera, en esta parte del Salmo sí encontramos más peticiones de juicio y castigo para aquellos que no aprendieron la primera lección. Destacamos las más importantes: que sufran necesidad, que les falte comida, que vaguen por la noche, que sufran enfermedad. Esto lleva como consecuencia que las personas sin fe caigan en la tentación de hacer algo desesperado para sanar su situación y con ello se suban al carro de las desgracias en el camino de la infelicidad. Por ejemplo, robar a alguien para tener alimentos, matar a alguien en sus peleas nocturnas o acudir a un practicante de la brujería o hechicería para sanar su cuerpo. Ante un extravío completo de los caminos de Dios en corto tiempo,
estarán peleando estas personas contra Dios. Los llamados perros, debido a su arrogancia, estarán entrando en el terreno de sentenciarse a sí mismos por su propia maldad y el gobierno de su pecado. Algunos comentaristas relacionan este versículo con una porción profética del ataque que recibirá Jerusalén cuando sea sitiado por los ejércitos de Gog y Magog. Para estos ejércitos enemigos no habrá ninguna comida, así que no podrán dormir a causa del hambre y de la sed. Otros comentaristas creen que estos versículos son parte del juicio final. Todos los creyentes verán que todo esto no era un espejismo, sino un proceso para comprender el gobierno y la misericordia de Dios. Para este momento, serán eliminados por completo de la gracia de Dios sin ninguna oportunidad y tendrán una irreparable angustia eterna. Podemos ver esto en Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La única oportunidad que tiene el malvado, o en este caso reconocido como perro, es quitar su adicción a fomentar su soberbia y su arrogancia para someterse al gobierno de Dios mientras están vivos. Este acto lo recibimos por medio de la gracia salvífica de Dios, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es el día para arrepentirse y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Salmo cierra con la importancia de cantar y alabar a Dios, quien nos ha librado de la persecución y de la muerte. Podemos ir a ver esto a 2 Corintios 1, versículos 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Así que el salmista nos enseña, Dios extiende su gracia para nosotros en el día del temor, nos protege con su poder y nos da su salvación, por lo que hay que cantar y alabar su nombre e invocar su nombre en todo tiempo, lugar y circunstancia. El salmista nos instruye que debemos de cantarle a Dios en la mañana porque Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. David nos enseña que con el poder de Dios todos los planes del enemigo serán frustrados y terminará cualquier terrible persecución. Ahora todo esto tiene sentido para nosotros los creyentes, que podamos entender que Dios abre la puerta de su misericordia para que seamos partícipes de su gracia divina. Por otro lado, la tradición israelita enseña que los salmos deben de dirigirse en la mañana, debido a que debemos cantarle a Dios con todos sus atributos a las primeras horas del día. Así que la alabanza y la adoración debe ser el primer alimento para el alma al encontrarse en la mañana con su Creador cara a cara. Con todo lo que hemos estudiado, tenemos que confiar que la fortaleza de Dios es infranqueable y su escudo inquebrantable. Consecuentemente, estamos con el Dios de los ejércitos, el Señor de las huestes celestiales y el misericordioso que gobierna con su soberanía todo el mundo y dirige toda la vida, mortal e inmortal, todo lo que está hecho y todo lo que podemos ver, visible e invisible. Cantemos y alabemos al Dios misericordioso que gobierna todo. Vamos a pasar entonces ahora a las preguntas. Número 1. ¿Qué opina de la intervención de Jonatán y Mical ante la amenaza de su padre de matar a David? 2. ¿Usted arriesgaría su prestigio
por salvar la integridad de alguien que ama? Explique. 3. Enliste las enseñanzas fundamentales del Salmo 59. 4. ¿Cuáles son las 3 mayores características de los enemigos de David? 5. ¿Cómo nos enseña el Salmo a invocar el nombre de Dios? 6. ¿Qué entiende por la expresión ladran como perros? 7. Nombre algunos de los atributos que el salmista destaca de Dios. 8. ¿Cómo explicaría ser preso de su propia soberbia? 9. ¿De qué maneras Dios ha sido fortaleza en su propia experiencia personal y de qué manera Dios ha ayudado en su vida? Nuevamente gracias por estar acompañándonos en este Salmo número 59. Les agradecemos todo el tiempo que están invirtiendo estudiando con nosotros. Les bendecimos, les amamos. Y vamos a decirlo en la manera que lo dice David, que Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios de todo, y Jesucristo su Hijo, les acompañen durante esta semana y que tengan la guía del Espíritu Santo y que ante cualquier aflicción, necesidad o persecución, invoquemos el nombre de Dios, le alabemos y estemos pendientes en fe de que Él nos va a estar cuidando y nos va a ayudar. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias por el tiempo que invierten. Muchas bendiciones. Les amamos en el amor de Cristo.